leí por primera vez, no me convenció absolutamente para nada. Lo leí con mucha desconfianza. Y a lo largo de los años he mantenido muchas reservas con muchas de sus tesis. Probablemente hoy en día también sigo teniendo algunas cosas que creo que son debatibles. Pero hay dos ideas centrales que en mi opinión son fundamentales, son decisivas y que hoy en día han adquirido un valor extraordinario y que a mí me gustaría que todas las corrientes democráticas que existan, obviamente que sobre todo las corrientes liberales, las difundieran y las impulsaran para que hasta el ciudadano de la calle las pudiese entender, porque son esenciales, en mi opinión, para salvar las libertades, para salvar la democracia, para salvar la civilización. Inclusive, diría yo, no me quiero poner pesimista, pero ustedes comprenderán que vengo de una experiencia personal de persecución que me hace a veces sentirme muy mal de no ver que la sociedad tenga anticuerpos en estos dos aspectos, en estas dos ideas centrales que yo considero que son fundamentales. Que tampoco es que necesariamente esto que estamos acá hablando sea de Hayek, también hay que decirlo, ya lo habían dicho otros autores antes, pero el talento de este hombre fue haberlo sintetizado, haberlo encontrado el núcleo de la idea y haberlo manifestado de una manera muy bien escueta. Y no son ideas económicas. Para mí lo fundamental, como yo lo veo, no son ideas económicas. Esto de que si la libertad o la planificación, cuál es más eficiente económica, es una discusión, está muy bien, me parece muy importante. Pero no es lo que a mí me conmueve, me sacude y que creo que deben ser hoy en día levantadas como antorchas fundamentales. El Estado es una cosa muy peligrosa. Es muy peligroso. El Estado es un monstruo con el que tenemos que convivir necesariamente. ¿Por qué? Porque transforma a los seres humanos. No sé qué tiene. Yo lo vi y lo he visto varias veces en el Ecuador. Los transforma completamente. Y entonces no es que sean buenos o malos, pongamos a los buenos, saquemos a los malos y pongamos a los buenos, como decías tú, porque hasta el mejor que llega allí, no sé qué le ocurre en la cabeza, no sé qué le pasa, como que empieza a ver el mundo de otra manera. Y si además al Estado le damos el control de la economía, entonces, madre mía, no hay quien nos salve. Porque además de que tiene el monopolio de las Fuerzas Armadas, además de que tiene el control de juzgar nuestras vidas, nuestra conducta en la sociedad, puede manejar la economía, entonces ya es un caballo desbocado de una peligrosidad terrible. Yo creo que el ciudadano hoy en día, desesperado, porque fue muy maltratado en el periodo anterior, hablo sobre todo del Ecuador, los gobiernos en los periodos anteriores de mi país manejaron muy mal mi país, busca un salvador. Y alguien le dice, el Estado es el salvador. Y claro, como lo que está mal es la economía, entonces yo voy a manejar la economía. Y no se dan cuenta de que le están dando a una cosa monstruosa un poder que lo vuelve más monstruoso todavía. Entonces sí, podrán venir los economistas y discutir que si un poco más de regulación, un poco menos de regulación, ok, todo está muy bien, pueden hacer toda la sugerencia que quieran, pero siempre con la advertencia de que mientras más poder le demos al Estado, más riesgo estamos corriendo, porque le estamos dando, además del monopolio de las armas, el monopolio del dinero, de la producción de la economía, y ya esa suma de esas dos cosas es un peligro terrible. Y la otra idea, que tampoco es económica, en mi opinión, pero que es fundamental. Hoy en día está muy de moda hablar del tema de la desigualdad social. Y es verdad, es un problema de desigualdad terrible, muy grande, en mi país, en el mundo entero, en todas partes, la pobreza, la riqueza y todo lo demás. Y hay que buscar una solución.
Y también en ese aspecto, no sé, a veces no estoy seguro de que haya encontrado la fórmula para solucionar el problema, lo digo con toda sinceridad. Pero hay una idea que sí es central. Acabemos con la pobreza, acabemos con la miseria, acabemos con la desigualdad. Lo que no podemos tocar es la idea de que los seres humanos somos diferentes. Tenemos que ser diferentes, queremos, debemos ser diferentes. Esta ideología que se está imponiendo en estos países, que todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que ser similares, todos tenemos que ser parecidos. Y si tú eres desigual, entonces eres un monstruo. Yo en mi país veo banqueros. Entonces, como el banquero es un monstruo, ¿por qué? Porque gana plata. Bien, aparece un futbolista que gana un montón de plata y ahí no es un monstruo. Aparece un cantante o una cantante que gana un montón de plata, ahí no es un monstruo. Pero aparece un banquero que como gana un montón de plata, ahí es un monstruo. ¿Por qué? Porque es malo que haya desigualdades económicas. Yo le contaba a Carlos Alberto, a Ricardo y a algunos que estaban aquí, que hace algunos años me pasó una experiencia personal muy interesante. Yo salía de mi casa y en el frente estaban construyendo una vivienda. Y cuando construyen una vivienda en el Ecuador, se suele tener ahí un guardián, que generalmente es una persona muy pobre. Y yo salía, me ponía mi ropa, mi corbata, que no me gusta usar corbata, como ustedes habrán visto, muy temprano, estresado, con todos los problemas que iba a encontrar en el periódico, y salía manejando. Y este hombre, en pantaloneta, con una camiseta que él habría usado varias veces esa misma semana, sacaba una colchoneta y la ponía ahí delante, se acostaba muy cómodamente, luego se Palacio, y yo varias veces me pregunté, ¿quién es más feliz? Yo, que estoy estresado todo el día, peleando contra un montón de monstruos que son los que tienen el control del Estado y quieren controlar nuestra vida y quieren controlar nuestra economía y tienen el monopolio de las armas, o este hombre que eso no le importa y que está muy tranquilo y que es mucho más pobre que yo. ¿Por qué tiene que venir alguien a decir, él no es feliz? Él no es feliz, tiene que ser él, lo vamos a hacer feliz de esta manera. Por supuesto, yo creo que las sociedades tienen que tener un nivel hacia abajo cada vez más alto. Debemos subir, y ahí viene alguien y dice, la manera de lograr eso es otra. Bueno, puede ser, es una fórmula. Yo no soy economista, así que no me gusta meterme mucho en esas discusiones. Lo que sí creo yo es que no se le puede imponer a la gente el concepto de felicidad. Y eso me parece que es la segunda gran idea que yo con el tiempo he ido valorando. Estas dos cosas. El Estado es un peligro. Por definición es un peligro. No es que a veces es peligroso, depende de quién está. Siempre es un peligro. Y mientras más poder, más peligroso. Y la segunda, los seres humanos debemos ser desiguales, debemos ser distintos. Yo quiero ser distinto a las demás personas y lo que debemos buscar es sí un mínimo de común denominador y de ahí para arriba, pues, el que le guste vivir en palacio y lujo y yate y lo que quiera tener que lo tenga, ese es su problema de él. Habemos algunos que a lo mejor con menos nos sentimos más felices y algunos que se sienten con menos que yo todavía se sienten más felices todavía. Y bueno, dejémosle esa libertad. Esas dos cosas terminé cuando ya tengo 60 años volviendo a leer el libro y diciendo, bueno, la verdad es que hay que reivindicar a este hombre esas dos cosas. Y esas dos cosas no son cualquier vaina. Hay ideas, límites que marcan las ciencias exactas. Por ejemplo, la velocidad de la luz no puede ser superada por ningún fenómeno del universo. Todas las ciencias sociales exactas se atan alrededor de ese concepto, por ejemplo. Yo creo que en ciencias sociales estas dos ideas son similares. El Estado es un peligro. No podemos entregarle la economía al Estado y los seres humanos no somos diferentes, eso deberían tener, y el ciudadano de la calle debería manejar estos dos conceptos. Muchas gracias.